Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo día de la Semana de la Creatividad y la Innovación. El día de hoy tenemos unas actividades programadas en torno a la innovación en el sector financiero y para eso tendremos un panel. Iniciaremos con un panel donde hablaremos de los retos de la industria y para eso quisiera presentar a Claudia Liliana Sosa. Ella es la persona que va a moderar el panel del día de hoy. Ella es gerente de crédito social y seguros en Colsubsidio, profesional en relaciones económicas internacionales con especialización en control gerencial corporativo y a la vanguardia. Además cuenta con certificaciones en metodologías ágiles y tiene más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Así que Claudia, un gusto tenerte con nosotros y bienvenida. Gracias, Natalia. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación y gracias a la comunidad que nos acompaña el día de hoy para enriquecer en esta hora temas de retos de la industria y de las fintech, cómo va evolucionando en la innovación. Es por esto que contamos con 3 invitados de lujo a los cuales quisiera ir presentando uno a uno con una breve presentación. Comencemos con Daniela Jaime Peña. Daniela es directora de Asuntos Regulatorios de Colombia Fintech, líder de regulación en Colombia Fintech. Daniela es politóloga y profesional en gobierno y en asuntos públicos de la Universidad de los Andes. Además, es magíster en economía aplicada de la misma universidad. Daniela cuenta con experiencia en el sector público en consultoría estratégica para empresas de sectores tecnológicos y su interés en la construcción de política pública y regulación de sectores tecnológicos y disruptivos. Gracias, Daniela. Gracias a ustedes por invitarme, un gusto. Continuamos con Óscar. Óscar Rodríguez nos acompaña el día de hoy. Óscar es vicepresidente de innovación de Davivienda, es el responsable de la estrategia de innovación para el holding del Grupo Bolívar, donde está Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Miami. Óscar, en su rol, ha desarrollado e implementado estrategias para fortalecer la cultura de innovación, investigación, la creación de alianzas con el gobierno en universidades y otras compañías, así como la atracción de startups. Óscar, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Claudia, muy buenos días. Daniela, buenos días. Feliz de estar en esta mañana compartiendo con todos ustedes. Gracias, Óscar. Por último, contamos con Edwin Sasipa. Edwin es cofundador de Colombia Fintech, es administrador de negocios internacionales y ejecutivo de MBA. Es emprendedor fintech con experiencia en inteligencia de negocios en la banca retail. Edwin es movilizador en el ecosistema de emprendimiento e innovación de Colombia, cofundador y anterior directivo ejecutivo de la Asociación Fintech en Colombia. Ha trabajado para firmas de interés internacionales de consultoría especializadas en Open Finance y miembro de juntas directivas, asesor de entidades financieras, de gremios y de fintech en el país. Hoy Edwin es uno de los ejecutivos más influyentes en el ecosistema fintech de América Latina, según varios rankings internacionales. Edwin, bienvenido. Claudia, Colsubsidio, Dani, Óscar, muchas gracias, cada uno de los por acá. Buenos días a todos. Bueno, ya como tenemos esta presentación de estos panelistas de lujo, a cuales nuevamente agradecemos por parte de Colsubsidio en participar en esta Semana de la Innovación, y bienvenidos a todas las personas en la comunidad que nos acompañan. Esperamos que sea de un gran interés esta hora, donde diferentes perspectivas, como lo pueden ver, de la banca, de las fintech, nos van a dar y compartir sus conocimientos. Quisiera empezar con una pregunta que nos hacemos todos los días en este mundo tan cambiante y en este año que hemos visto diferentes cambios en esta industria, donde, como lo dice, retos de la industria y oportunidades que tenemos mejora. Quisiera empezar contigo, Daniela. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria financiera actualmente en Colombia? Bueno, un gusto para todos. Realmente me siento súper feliz de estar en un panel tan diverso y chévere con múltiples perspectivas. Solamente para iniciar, mi nombre es Daniela, yo hago parte de Colombia Fintech, que es la asociación que representa y agrupa a las empresas que hacen parte de la industria de innovación financiera. Entonces tenemos ambas perspectivas, ¿no? Hay un mundo de las fintechs que está mucho más cerca del mundo financiero tradicional, otro que está un poco más lejos, pero que llega a complementar todo este ecosistema. Y para esa primera pregunta, creo que
al igual que muchos sectores de la economía colombiana y también de la economía global, la desaceleración de la economía y los efectos que generó la pandemia pues han planteado un reto para todas las empresas en términos de que a nivel internacional y también aquí en Colombia ha habido unas presiones que han llevado a que aumentara la inflación. Ante ese panorama económico, pues las autoridades tuvieron que tomar decisiones duras que se plasmaron en que aumentaron las tasas de interés y eso pues obviamente generó un impacto negativo en el desenvolvimiento del sistema financiero y también pues como les comentaba, la industria fintech hace parte de ese ecosistema financiero y obviamente eso también ha llevado a una desaceleración. Entonces creo que a pesar de que hay una desaceleración, lo que hemos visto es que poco a poco hay unos signos de recuperación de la que pues todas las industrias hacen parte. Gracias, Daniela. Efectivamente, hemos pasado por unos meses un carrusel donde hemos visto que ya la inflación efectivamente ha ido cediendo, ya el Banco de la República ha venido bajando 50 puntos básicos. Sin embargo, seguimos teniendo desafíos importantes que tenemos que ir resolviendo, ¿no?, dentro de esta industria. Edwin, cuéntanos para ti qué desafíos está enfrentando la industria en la actualidad. Bueno, es curioso esto, pero nosotros tenemos varios insights sobre todo el ecosistema fintech en Colombia y en Latam. Y cuando le preguntamos cuáles son los desafíos que tiene en este momento, uno pensaría que es la regulación. ¿Les digo algo? No lo es. Hoy tenemos un entorno favorable de políticas públicas para la innovación financiera, independiente si es un jugador emergente o es un jugador tradicional. No es la financiación. A pesar de la ralentización del venture capital, todavía hay disponibilidad de fondos tanto en etapa temprana como en crecimiento. Es obviamente un coletazo del ciclo macroeconómico que estamos viviendo. Hoy el principal reto que tiene el sector fintech en Colombia y en Latam, porque casi es la misma radiografía, es la escalabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Y eso aplica para cualquier empresa tech o cualquier emprendimiento dinámico, con potencial y dinamismo. Y es construir modelos de negocio sostenibles, replicables, rentables, que de alguna manera se puedan llevar a diferentes mercados, nichos y segmentos. Entonces, la escalabilidad es algo bastante interesante que nos reta en este momento a todos en la industria y es precisamente cómo lograr los términos de sostenibilidad, de rentabilidad, de tratar de cerrar esa brecha entre el producto mínimo viable y product market fit, un producto que haga fit con el mercado y que definitivamente el mercado me lo compre. Entonces, es un reto interesante porque nos pone a pensar en cómo creamos organizaciones mucho más sólidas, más robustas y que sean más responsables con el mercado y con la industria. Entonces, hoy es la escalabilidad el principal reto que tiene la industria y creo que es una conversión que nos interesa empezar a mirar a todos. Ok, gracias, Edwin. Aquí ya hemos escuchado diferentes insights, tenemos la escalabilidad, sostenibilidad, también los temas, factores macroeconómicos que nos cuenta Daniela y Edwin. Oscar, desde tu perspectiva de banca, ¿qué desafíos ves que está presentando la industria en este momento en Colombia? Bueno, Claudia, yo te diría, y hay varios aspectos ahí, escuchando ahí a mis colegas, que enfrenta como todo no solamente digamos que la línea de las fintechs, sino en general el sistema financiero. Y el primero yo diría es esa sana competencia que se está dando. Yo creo que ese tema en que estábamos como en puntas y se trata de ver de que es que estamos por caminos diferentes, yo creo que estamos en un mismo camino haciendo sinergias, generando una sana competencia y creciendo como ecosistema e impulsando la innovación. Entonces yo creo que es más competencia sana, más complementariedades y eso hace que se dé más innovación. Otro componente que creo y al final es del que se van a beneficiar mucho más el mercado es que eso hace que haya nuevos productos que las fintech complementan muy bien en términos de nichos especializados, de soluciones de mercado acompañadas de tecnología. Y esos productos y servicios acompañados de experiencias de cliente que en una industria como la nuestra siempre es bienvenido el frictionless, el que todo este mundo de tecnologías exponenciales se traduce en que cada vez va a haber más facilidad de acceso a sus productos con componentes digitales, con menos fricción, y yo creo que ese es un componente. Y tal vez si Edwin mencionaba, seguramente
La regulación siempre va a estar, no va a ser el único issue, pero sí siempre yo creo que estamos producto de esta dinámica acompañando al regulador para que nos permita tener un marco de actuación cada vez más, también más justo y que equilibre toda esta posibilidad de innovación que se está dando en el sistema. Ok, gracias, Oscar. Oscar, mencionabas algo muy importante y es la competencia. Decías la competencia sana. Bajo este esquema de competencia sana, quisiera hacerte una pregunta y es, tú, desde la perspectiva nuevamente de la banca y el sector financiero, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que el sector financiero ha enfrentado con la aparición de nuevos competidores que, como muy bien lo mencionabas, es una competencia donde todo el tiempo las fintech están a la vanguardia para poder suplir las necesidades o la demanda del mercado? Entonces, en tu concepto, ¿cuál ha sido esos cambios más significativos con la aparición de nuevos competidores? Mira, yo te digo, cuando veo el caso nuestro, hace ya creo que ya vamos a cumplir unos 10 años en todo el modelo, digamos que cuando empezábamos todos estos procesos también de transformación digital, nuestros principales aliados han sido las fintech. O sea, nosotros si uno se devuelve hace unos años que todavía estaban apenas iniciando áreas de innovación, apenas estábamos revisando cómo era que íbamos a hacer esos procesos de evolución de esos legacy tradicionales a un mundo que tomara un camino más digital, más del mobile first. Nosotros desde ahí ya estábamos trabajando con varias incubadoras. Si ustedes recuerdan Wayra en su momento, y nosotros nos acercábamos ya a ellos con un componente y era con una apertura a no solo a ver las soluciones financieras, sino ver como completo, como otro tipo de ofertas. Y desde ahí yo puedo decirte que nosotros hemos acogido y hemos tenido experiencias muy, muy valiosas en las que finalmente muchas de esas fintech se han vuelto aliadas nuestras. O sea, hemos hecho en conjunto, y tal vez Edwin lo mencionaba, el tema de escalabilidad. Yo creo que para las fintech y de pronto, y cuando me devuelvo de los primeros ejercicios, el nivel de crecimiento de una fintech donde digamos que hacemos engagement con alguna oferta de valor que ha encontrado una solución de mercado, esa fintech se une con nosotros y la escalabilidad crece de una manera importante. Quizás, y nosotros también tenemos nuestros retos de escalabilidad en términos de los nuevos desarrollos digitales que tenemos, pero más que yo creo que ha sido una complementariedad con un componente y un activo que es fundamental, y es la confianza. Y es que ese activo es el que nosotros durante mucho tiempo hemos construido, porque al final estamos manejando recursos públicos y eso nos hace que al tiempo que estamos manejando esos recursos estamos acompañando y buscando los mejores aliados, y por supuesto las fintech son parte de esos aliados para enriquecer esas ofertas de valor innovadoras. De acuerdo, Oscar, gracias, porque es muy importante la visión que tú mencionas, donde hace muchos años teníamos la banca tradicional y, como tú muy bien dices, esto ha venido evolucionando y el complemento que las fintech han tenido hace muchos años ya frente a los bancos ha sido muy importante y ha hecho que esto vaya evolucionando. Edwin, en tu concepto ya desde la perspectiva fintech y que además has sido CEO desde todos estos años en este sector, ¿cuáles han sido los cambios más significativos con la entrada de nuevos competidores? Porque además dentro de las fintech, Edwin, también vienen no solamente la banca, sino dentro de las mismas fintech, ese sector ha venido incrementando. Entonces ahorita vemos muchas fintech que tienen de crédito digital. Entonces a los nuevos competidores también nacen constantemente dentro de este mismo sector. Sí, yo creo que ahí el valor agregado es que se ha multiplicado el ecosistema de servicios financieros digitales, en donde tenemos una heterogeneidad bastante amplia de jugadores, de base tecnológica 100% nativos y también de entidades financieras que han desarrollado sus propias iniciativas de fintech. Eso es bueno para el ecosistema. Hoy la oferta se concentra principalmente en 3 modelos de negocio. Por un lado, las Paytech, que son todas estas fintech de pagos digitales que de alguna manera
lo que hacen es promover mayor aceptación de pagos electrónicos en comercios, billeteras, pasarelas, plataformas de cross-border payments, red de corresponsabilidad físico-digital, criptopagos, etcétera, que al final lo que buscan todas es poder reducir el sobreuso del efectivo en nuestra economía, ¿sí? Hay unos avances muy significativos en los últimos años desde la pandemia, todavía hay muchísimas fricciones en el ecosistema de pagos y en eso pues vemos que todo este movimiento de competencia en pagos pues ayuda precisamente a poder superar esos retos. El otro segmento grande que vemos alta concentración y que ayuda a traer más competencias es crédito digital. Esta competencia es una competencia sana, es una competencia de complementariedad, de alguna manera es un segmento donde nuevos jugadores están llegando o han llegado precisamente para donde normalmente muchos bancos no pueden llegar, ¿sí? Porque es muy costoso vincular a ese cliente, originarlo, cobrarlo inclusive, entonces corresponde a niveles de riesgo con un nivel de significancia mucho más alto, ¿sí? Entonces, y en donde por los montos y las condiciones y también la experiencia, pues definitivamente ahí las plataformas de crédito digital generan un valor muy importante. Y el tercer segmento que también es full complementaría grandísimo es todo el tema de RegTech, ¿sí? RegTech corresponde a todas estas fintechs que apoyan el back office, middle office o front office de las entidades financieras para que las entidades financieras tengan un mejor cumplimiento, cumplan mejor la regulación. Entonces ahí tenemos todo un tema de soluciones de verificación de identidad, APIs bancarias, scoring alternativo, ciberseguridad, gestión de riesgos, que eso al final lo que le ayuda es que el sistema financiero sea mucho más moderno, tenga una mejor infraestructura, que viaje el dinero mucho más fácil, que viaje la información mucho más fácil. Y eso es también gracias a que estamos en un nuevo modelo donde la regulación se volvió agnóstica de la tecnología. Es decir, que cualquier entidad financiera, sea chiquita o grande, no tiene limitaciones regulatorias para implementar tecnologías exponenciales. Y en eso, pues, lo que le llamamos FinTech as a Service le ayuda muchísimo a acelerar ese proceso de transformación. Entonces, si bien llegan a complementar, también hay otro segmento que yo sí creo que llega a competir, y es el segmento de los neobancos, ¿sí? Por muchísimos años, pues, la discusión siempre ha sido de colaboración, pero hay un segmento que, gústenos o no, pues llega a sustituir y a reemplazar la oferta de los bancos tradicionales. Y son neobancos que llegan con ofertas multiproducto, ¿sí? Con una mejor experiencia de usuario y que al final nos eleva como sistema financiero, ¿sí? Al elevarnos, pues se beneficia al consumidor y tenemos un sistema financiero mucho más competitivo y eficiente. Gracias, Eli. Daniela, en tu concepto, ¿qué cambios más significativos has encontrado dentro de esta industria con la entrada de nuevos competidores? Perfecto. No, yo empiezo mi intervención retomando esa última idea de Edwin, y es que realmente, y un poco también lo que le señalaba Oscar, y es aquí realmente la competencia y la proliferación de nuevos actores lo que hace es que el sistema financiero sea un sistema financiero mucho más innovador, mucho más eficiente y con apuestas mucho más claras sobre cómo beneficiar a los consumidores financieros. Y creo que por eso no es una coincidencia que la industria fintech aparezca precisamente en países como Colombia, que somos múltiples países y múltiples contextos en un solo país. Entonces tenemos ciudades grandes donde las personas tienen acceso fácil a servicios financieros, pero también tenemos otro país que tiene unos retos enormes, y creo que ahí, justamente como decía Edwin, vemos ambas dinámicas, tanto la complementariedad como esa apuesta por llegar a competir con los actores incumbentes del sistema financiero tradicional. Y sobre eso creo que pues básicamente el rol que tienen las fintechs es de cómo usan la tecnología para generar mayores eficiencias, mayor transparencia en estas transacciones digitales y cómo ofrecen servicios a la medida de las necesidades de los consumidores. Y creo que esos nuevos cambios y esa eficiencia realmente que está impulsada por las fintechs, tanto en colaboración con los actores del sistema financiero tradicional como por sus propios esfuerzos, están precisamente en llegar a esa última milla y cerrar esas últimas brechas que tenemos, por ejemplo, en el uso. Entonces, lo que decía David no es una coincidencia. En Colombia Fintech tenemos alrededor de 273 empresas que son fintech, y entre las verticales de pagos digitales y crédito digital representan alrededor del 65% de la asociación. Eso tiene que ver con que hay demandas muy importantes sobre, por ejemplo, el crédito digital,
cómo esas personas que han estado tradicionalmente excluidas del sistema financiero tradicional, pues pueden acceder a crédito formal a través de esas fintechs de crédito que originan el crédito 100% digital, que están dispuestas a asumir otros perfiles de riesgos, y también cómo respondemos a un reto enorme, y es cómo hacemos que esa adopción de pagos digitales sea cada vez más masiva. Entonces creo que ahí es donde está el esfuerzo de las fintechs, y yo creo genuinamente que esa apuesta por la especialización llega no solamente a competir duro con el sistema financiero tradicional, sino también a apoyar al sistema financiero tradicional que se ha venido transformando en los últimos años, a llegar a esa última milla, por ejemplo, a través del uso de corresponsales digitales y presenciales. De acuerdo, Daniela, hemos hablado en este momento de los modelos nuevos con respecto al servicio. Mencionábamos que el crédito digital, mencionábamos los pagos digitales como parte de la evolución donde vamos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de nuestros afiliados y de las personas que están interesadas en adquirir este producto, lo cual todo el tiempo ha venido avanzando en los últimos años. Y en ese orden de ideas me surge una nueva pregunta, Edwin, que lo mencionaba, si es dentro de esa evolución, escalabilidad que hemos tenido, ¿cuáles son los cambios más significativos que has observado en los comportamientos y preferencias de los clientes de los últimos años? Esto lo respondíamos como muy general, pero cuando te preguntan, a manera de ejemplo, podemos decir dos. El cliente nos está pidiendo en este momento que requiere que su crédito sea en un minuto. El cliente quiere mucho más accesibilidad para pagos. ¿Cuáles son los que tú consideras para que esto se adapte a los servicios y poder satisfacer de una manera, con una recomendación totalmente satisfactoria de nuestros clientes que demandan este servicio? Sí, correcto, Clau. Yo creo que conecto con lo que estaba diciendo de últimas al final, y era al sector fintech elevar la competencia, ¿sí? Y pues de alguna manera y estamos en este momento en la obligación, sean jugadores tradicionales o emergentes, en poder entregar mejores experiencias de usuario, ¿sí? Y poder responder a los desafíos de digitalización y de preferencias del consumidor, ¿sí? Lo que siempre hablamos, y Oscar lo dijo, cómo construir experiencias sin fricciones, ¿sí? Entonces, a mí siempre yo, por ejemplo, yo me río un poquito cuando me dicen, Edwin, es que yo ya tengo crédito digital, y uno mira, tienes un formulario web, que eso no es crédito digital. Crédito digital es que tengas desde el proceso de onboarding hasta la gestión de cartera 100% digitalizado con el factor humano mínimo posible, ¿sí? Entonces, cuando uno hace esa valoración, y ahí nos damos cuenta que muchas entidades, inclusive fintechs o pseudo fintechs o fintechs piratas, perdónenme la expresión, pero existen, gústenos o no. Entonces, no están trabajando eso todavía, les falta muchísimo. Y entonces el consumidor claramente está diciendo, oiga, pero aquí la aprobación es automática, es en línea, e incluso el desembolso casi es en línea, ¿sí? Porque usted todavía no tiene eso. Usted, porque todavía me pide firma física, me pide una entrevista física para hacer un proceso de vinculación. No debería ser ese el sentido, ¿sí? Entonces, esto nos reta como industria a poder diseñar eso. Y hay algo muy potente que yo creo que está cambiando, Claudia, en el consumidor, y es que el cliente quiere todo en un solo punto, ¿sí? Y esto está creando una nueva tendencia que se llama Beyond Banking, o la banca invisible. Los bancos no van a desaparecer con toda esta dinámica fintech, ¿sí? Muchos incluso se van a volver invisibles. ¿Qué quiere decir eso? Van a estar más en la cotidianidad de las personas, ¿sí? Apoyando cada uno de los momentos de vida de las personas, ¿sí? Porque gústenos o no, necesitamos servicios financieros para todo. Y en ese sentido, vemos un movimiento de bancos que pues están metidos en e-commerce, ¿sí? Donde te vende el banco un air fryer, bancos vendiendo air fryer, ¿sí? Es parte de la cotidianidad de las personas, donde el banco está apoyándote, te ayuda a conseguir tu casa en arriendo o en compra, donde el banco te vende el tiquete de viaje. Esta semana escuchábamos que Nuance estaba incursionando en ser un operador móvil. O sea, imagínate tener una SIM card de Nubank. Entonces, ¿por qué responde esa tendencia? Porque el cliente quiere todo en un mismo lugar. Y en ese sentido, los bancos, la industria financiera como tal, está moviéndose a poder estar más presente en la vida de las personas sin necesariamente
la marca estando ahí. Entonces, es un desafío bastante interesante que nos reta a construir ecosistemas digitales en donde se combinen servicios financieros con servicios no financieros, servicios comerciales y no comerciales, servicios vigilados y no vigilados, y servicios propios y de terceros, todo en un mismo lugar. Y en eso pues hay casos muy buenos, como el de la vivienda, el de Bancolombia, que están construyendo esos ecosistemas digitales. Gracias, Edwin. Absolutamente toda la razón. Nos queda en esta respuesta tuya y es: el cliente quiere todo en un mismo lugar, desde el onboarding hasta la gestión de cobranza. Y como muy bien lo decías, Davivienda, que ha sido una entidad emblemática para nuestro país. Oscar, ¿qué preferencias has visto o comportamientos en los últimos años que han tenido nuestros clientes en un banco como lo ha sido Davivienda? Oscar, creo que tienes el micrófono. Gracias, Claudia. Es que decía que el cliente en primer lugar no quiere tener su dinero en el lugar equivocado. Y haciendo mención a lo que mencionaba Edwin, y es efectivamente, y en eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en que esas ofertas sean ciertas, es decir, que efectivamente un flujo digital es end-to-end, pues que efectivamente desde el momento en que se hizo la solicitud hasta el desembolso y pasando por la cobranza tenga todos esos acompañamientos digitales, solamente como mencionando lo que menciona Edwin. Pero la concepción, y yo debo decir, y ahí sí tengo digamos que hacer como alusión a todo el camino que hemos tenido con DaviPlata, porque un tema y donde nos hemos venido como ubicando en esa oferta de valor que hace DaviPlata, con hechos concretos como el de cuando estábamos en pandemia, y si uno ve pandemia, pues el número de fintechs ya venía creciendo de una manera importante, ya había ciertas soluciones, pero al final digamos que esa escalabilidad, si se quiere también capilaridad con red de corresponsales y demás, que permitiera al gobierno hacer casi en más de un 80% de distribución de subsidios, pues solamente en ese momento no muchas estaban listas para hacer eso. Nosotros tuvimos y acompañamos al gobierno en esa distribución de subsidios a través de DaviPlata, que es de lo que decimos un poco como que al final esa experiencia y que termine es no solamente como en la oferta de valor que se ofrece, que es innovadora, pero que en la realidad tiene todavía mucho soporte y mucha definición para hacer. Entonces, tipo de temas como ser aliados para el gobierno con los temas que ustedes ven. Ya uno ver una fila para entregar un subsidio lo ve como devolverse en el pasado, o sea, no tiene sentido. Dos, entrar en ecosistemas como lo que nosotros, digamos, tenemos en Medellín, que es acompañar al metro de Medellín, volviéndonos marca blanca con una figura que se vuelve Cívica Pay y que acompaña a todo el mundo de la movilidad en Medellín. En el mundo de los emprendedores, como nosotros también a través de mi negocio, DaviPlata ya permite también entonces exponer catálogos, facilitar la interacción y la compra a partir de entender las necesidades de esos negocios. Entonces, un poco es cómo nosotros no solamente digamos que apropiamos la tecnología, cuidamos los riesgos, pero al final eso se tiene que traducir en beneficios para el cliente, para el mercado, con seguridad, con llegada a todos los rincones del país, cuando uno habla de DaviPlata, y pues sin duda ahora con nosotros que estamos con nuestra evolución de la super app, que ojalá ya muchos de ustedes también la estén bajando, porque da esos pasos adelante en esos conceptos de ecosistema. Mencionaba, ahí tenemos todo el ecosistema home, ustedes saben, Davivienda ha sido un líder, pues nuestra casita roja nos lleva y siempre ha marcado una posición importante en liderazgo en lo que es el crédito hipotecario, y cómo nosotros en la super app vamos más allá del crédito, y cómo tenemos y lo entendemos en un ecosistema que inicia desde la búsqueda de ubicar un hogar, pero también a veces ya lo tengo, entonces lo quiero es vender o arrendar, o simplemente ya entonces lo quiero es comprar, o simplemente lo quiero también es remodelar. Entonces es una concepción de cliente ya más holística, que está en el mundo de la movilidad como en Medellín, el mundo de su vivienda y muchos más en lo que también trabajamos de manera integrada con otras compañías del grupo. Entonces siempre es como privilegiando, es que al final estamos hablando de estructuras y ofertas de valor que beneficien de una manera auténtica y real a ese cliente final.
Gracias, Oscar. Sí, de acuerdo. Yo creo que esto todo el tiempo que existe una demanda de que el cliente quiere más y más y mucho más fácil, y también las entidades desde el otro lado, desde los back office y el front, ir evolucionando de la misma manera. El front hace parte de la experiencia de cara al cliente, pero el back office también tiene una alta responsabilidad y un reto grande también de no solamente dar lo que el cliente está demandando, sino además de mitigar el riesgo que podamos incurrir. Mencionábamos al comienzo de las APIs, pero pues todo esto, identificar al cliente, toda la parte de onboarding también se vuelve un reto para la entidad, llámese banco, llámese fintech, para poder otorgar un crédito a quien corresponde, ¿cierto? Ahora mencionaban un tema bien importante sobre los pagos digitales, Daniela, y en esa tendencia de pagos digitales, quisiera que nos contaras cuáles han sido las principales oportunidades y desafíos en la adopción de estos pagos digitales. Te voy a poner un ejemplo, podemos estar hablando de criptomonedas, podemos estar hablando de otros sistemas de pagos de innovación adaptables a Colombia. Bueno, creo que para responder esa pregunta empezaría por la parte de los desafíos. Y es que a pesar de que hay un montón de innovación, y estoy totalmente de acuerdo con lo que señalaba Edwin y Oscar respecto a esa apuesta tanto de los incumbentes como de las fintechs en cada vez ofrecer servicios que estén a la medida de las necesidades de los consumidores y que realmente eso se traduzca en un beneficio práctico para ellos, aún nos encontramos en una pregunta y en un reto de política pública muy importante, y es cómo hacemos que la gente use cada vez menos el efectivo. Y es que a pesar de que hemos tenido un desarrollo enorme, todavía vemos que, de acuerdo con el Banco de la República, en una encuesta que hizo en el 2022, el 75% de las transacciones habituales de las personas todavía son con efectivo. Entonces creo que eso nos hace enfrentarnos a un reto y a una serie de preguntas muy importantes como industria, y es qué es lo que está pasando para que las personas aún no vean como un beneficio o no identifiquen los beneficios potenciales de los pagos digitales. Entonces creo que hay una parte que tiene que ver con el funcionamiento mismo del sistema de pagos, que viene modernizándose tanto por impulso de la industria como por, ojalá muy pronto, iniciativas regulatorias, como es todo lo que tiene que ver con el sistema de pagos inmediatos que está encabezando el Banco de la República. Pero creo que básicamente ese es el reto, y es cómo hacemos que todo lo que para nosotros suena como tan evidente, tan claro, sea transparente e igual de claro para las personas que no solamente están en Bogotá, sino las personas, por ejemplo, que están en Quibdó. Entonces, creo que eso tiene que ver con cómo facilitamos y cómo hacemos que esos medios de pago sean vistos como una oportunidad. Y, por ejemplo, en Colombia FinTech, uno de nuestros afiliados tiene evidencia muy poderosa de cómo cuando los pagos digitales, por ejemplo, son mucho más fáciles para los comercios más pequeños en las diferentes ciudades, eso se traduce en beneficios para los comerciantes, porque cuando tienen pagos digitales, las personas tienen la posibilidad de no solamente comprar con lo que llevaban de efectivo en ese momento, sino mucho más, ¿no? Eso en términos de los pagos, creo que todavía nos enfrentamos a unos retos muy grandes de cómo hacer que ese sistema de pagos sea más eficiente. Digamos que ha habido unos cambios importantes que con la entrada de nuevos competidores han hecho que, por ejemplo, la adquirencia pues sea cada vez más fácil, que uno vea que hay comercios chiquitos que tienen la posibilidad de recibir pagos digitales. Eso por la parte de los medios de pago como más tradicionales. Frente a tu segunda pregunta de cripto, yo creo que ahí es una de las consideraciones donde de pronto la regulación no es lo suficientemente clara. Entonces, a pesar de que cripto no es una actividad ilegal, tenemos una industria vibrante con cada vez más jugadores que de hecho han ido a donde los reguladores a decirles: necesito reglas de juego claras para saber cómo puedo desarrollar mi negocio con mayor seguridad jurídica. Pues aún vemos un vacío, y creo que ese vacío nos impide reconocer como no solamente el apetito de los consumidores colombianos por
este tipo de activos alternativos, sino también de que existan muchísimos más casos de uso, ¿no? Entonces creo que ahí es como un panorama distinto, donde, por ejemplo, el sistema de pagos parece que hay una combinación como de el funcionamiento mismo del sistema de pagos que aún tiene altos costos de transacción, que falta que lleguemos a esa última milla donde realmente sea inmediato, fácil para las personas y que realmente llegue a competirle al efectivo. Y por el otro lado, con esos segmentos de la industria cada vez más innovadores, pues lo que vemos es que faltan un poco más de reglas claras que nos permitan llegar a esos casos de uso cada vez más innovadores y pertinentes para todos. Gracias, Daniela. Sí, efectivamente me lleva de acá y es ese desafío de poder a nivel cultural llevar a las personas a pagar con medios de pagos digitales, tanto el efectivo. Oscar, cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué opinas sobre los desafíos con respecto a la adopción de pagos digitales? Sí, mira, y lo mencionaba Daniela, nosotros hace unos años hacíamos un ejercicio cuando estábamos, yo creo que en la mitad de la historia de DaviPlata, hicimos un ejercicio que fue el primer efectivo el primer municipio sin efectivo en Colombia, que era un poco, y lo hicimos en un municipio en Antioquia, Concepción, 5.000 habitantes, y cómo hacer y cómo imaginarnos una sociedad sin efectivo, que como menciona Daniela, todavía tenemos muchas brechas, todavía nos cuesta, y el tema del efectivo además es costoso, se presta para malos manejos de pues, dineros también cuyo origen no sabemos, digamos que no tenemos certeza de su claridad y demás. Y ahí creo que ahí todos tenemos un reto gigante para lograr y yo creo que en la medida que sigamos profundizando la concepción de temas de ecosistemas, yo creo que es lo que permite que ese efectivo fluya de manera digital, más que del mundo presencial. ¿Y cómo se apoya? Ahorita estamos con todo este concepto del QR interoperable que tiene unos resultados ya y venimos porque al final un reto, digamos que en este tema de los temas de efectivo, uno tiene que ver seguramente con muchos procesos de estandarización que nos permita a todos como movernos y que permita como lograr digamos que estandarizar esos flujos. Dos, en educación financiera nos falta muchísimo. Yo creo que hay todos los esfuerzos que podamos hacer en términos de también como de facilitar y como de que el cliente entienda lo que, digamos que a lo que se está comprometiendo. O el otro tema fundamental para que todo esto fluya es también todos los temas de la seguridad y de la privacidad de la información del que está interactuando. Pero volviendo como al tema de los pagos, veía y como un ecosistema que siempre tenemos en nuestro radar y es un ecosistema como el ecosistema chino, que tiene como su figura de su billetera, que casi que es la que impulsa al gobierno, que es WeChat, ¿cierto? Que tiene como ese acompañamiento en el día a día y pues que el otro que es Alipay. Y veía un reto importante en donde se están yendo todas esas, digamos que muchas de esas plataformas que no sé si es por culturas y eso, y tal vez ahorita también Edwin de lo que han visto, pero están trabajando mucho en lo que en televisión en su momento se volvió el televentas, cómo todo este contenido de influencers y demás tiene el flujo completo también con la venta. Es decir, porque ustedes saben, todas estas plataformas en las redes están generando mucho contenido, pero allá digamos que los flujos cada vez más van desde ese contenido que termina en una compra, una venta que en el estilo, digamos que anterior era lo que se compraba porque vendían una nueva patineta a través de la televisión y uno hacía una llamada a un número y llamaba. Entonces, yo creo que vienen como muchos componentes también innovadores que tendremos como que revisar, que permiten que casi que es nuevamente que el pago aparece por allá accidental y como que no hubo posibilidad de pensar en el efectivo, sino que el flujo es totalmente digital. Tendremos muchos retos todavía, el mundo presencial no va a desaparecer, pero nuevamente eso no exige el manejo de efectivo. Nosotros
con el Metro de Medellín estamos trabajando fuertemente y todo el pago del sistema es a través de Cívica Pay y es nuestra marca blanca de DaviPlata. Entonces, ese tipo como de retos creo que nos retan a todo el ecosistema para que efectivamente podamos lograr que cada vez sea menos efectivo y por ende mucha más formalidad en los flujos financieros en nuestro país. Gracias, Oscar. Edwin, ¿qué quisiera complementar frente a lo que decía Oscar, que bajo la fintech, como todo ese tema de ventas donde uno lo puede adquirir en términos de pagos digitales, ¿qué opinión tienes? Bueno, sí, no, muy de acuerdo. De hecho, es tanto así que ya he visto a Don Oscar en varios TikToks por ahí, lo han vuelto famoso. ¿Sí? Pero bueno, no he vendido nada todavía, no he vendido nada. No está vendiendo nada, pero lo veremos, no mentiras. Sí, definitivamente tenemos un reto grande de promover la digitalización de los pagos. Hay 4 cosas que no hemos avanzado como sociedad. 1, el sobreuso del efectivo en nuestra economía. Más del 70% todavía las transacciones se hacen en efectivo. Hemos tenido un avance muy interesante durante los últimos años. Yo creo que esfuerzos como Billeteras de DaviPlata han hecho un trabajo tremendo para bajar ese indicador y que tengamos menor uso de sobreuso efectivo. Hay otro problema grandísimo y es que tenemos una limitada usabilidad de instrumentos financieros. Oscar lo comentó, en este momento estamos viviendo un cambio muy importante y es la famosa interoperabilidad de cuentas. Y es que finalmente, en el momento de la experiencia de compra, sea una venta presencial, una venta no presente, ¿sí? Finalmente las personas puedan pagar y ser pagadas como quisieran y no se encuentren con esos obstáculos de que no, yo no acepto este medio de pago, este código QR no lo leo, ¿sí? Esta cuenta no la recibo, ¿sí? O esta tarjeta no la puedo aceptar. Entonces, algo que va a pasar y ya está pasando, perdón, y uno ve en el comercio que ya uno no se encuentra con múltiples códigos QR, ¿sí? El de Rappi, el de Mercado Pago, el de Reban, el de Credibanco, etcétera, sino ya se está llegando a esa interoperabilidad en donde con una sola tecnología de acceso podemos aceptar cualquier medio de pago, instrumento de pago, y eso es muy importante pues para precisamente ampliar esa usabilidad de instrumentos de pago. Y eso se asocia con un tercer reto muy poderoso y es que pues en Colombia hay más o menos 5 millones de comercios, entre pequeños, grandes, formales, informales, en cámaras de comercio, no en cámaras, tiendas de barrio, Ecopetrol. Hay 5 millones de negocios, digámoslo así. De esos 5 millones de comercios, solamente el 5% tiene ventas a través de canales digitales, ¿sí? Entonces, necesitamos proveer más pagos electrónicos en comercios, ¿sí? Cuando el comercio te acepta pago electrónico, hay incentivo a que el consumidor también se suba al pago electrónico, ¿sí? Pero el comercio tiene muchísimas fricciones. 1, la terminación. Poner una terminal es muy costoso, demora mucho tiempo. Fintechs como Bowl quieren cambiar eso, ¿sí? 2, hay también ese sentimiento de mantenerse oculto hasta a la fiscalización del gobierno, ¿sí? Hay un tema de mentalidad y cultura sobre temas tributarios que hay que empezar a cambiar en nuestra sociedad si queremos mayor formalidad, si queremos mayor crecimiento, si queremos que se recauden impuestos y se vean bien. Bueno, hay un tema mental muy importante alrededor de eso que tenemos que cambiar. Hay un tema también de capacidades digitales que hay que poner en el comercio, ¿sí? Que tenga infraestructura, que tenga conexión a internet, que ojalá 5G pues no sea solamente un paradigma o un sueño de solamente los que estamos en Bogotá y que a una hora que salgamos de Bogotá pues el 5G se mantenga, pero eso no pasa todavía, ¿sí? Entonces uno puede andar en Bogotá sin problema, sin efectivo, pero uno sale una hora de Bogotá a Villeta, a Fusagasugá y uno ya se empieza a complicar, ¿no? Entonces hay un tema de infraestructura y conectividad que tenemos que cambiar muchísimo. Y el otro reto grandísimo que tenemos dentro del ecosistema de pagos es ampliar el acceso universal del ecosistema de pagos, ¿sí? Por ahora, los que hacen parte del sistema CUT del Banco de la República son las entidades financieras vigiladas por la superfinanciera. Y ni siquiera no todas las vigiladas están. Hay muchas EPS que no hacen parte del sistema CUT, ¿sí? Hay cooperativas que no hacen parte del sistema CUT. Entonces, hay una iniciativa que la hemos escuchado por todos lados, que es la nueva iniciativa del Banco de la República de Pagos Inmediatos, que está buscando precisamente ampliar ese acceso al nuevo sistema de pagos inmediatos que están configurando y que va a ser interoperable con otros sistemas de pagos privados de pagos inmediatos que hay y que va a buscar que jugadores chiquitos
o grandes, de manera directa o indirecta, también hagan parte de este ecosistema de pagos. Entonces, eso es muy importante porque al final lo que queremos, más allá del concepto técnico, lo importante es que finalmente una persona, un comercio pueda pagar y ser pagado como quiera, ¿sí? Independiente si es una compra física o electrónica, independiente de quién es su banco emisor, independiente de quién es el adquirente, independiente si lo va a hacer con código QR, etcétera. Entonces, al haber más pagos digitales, hay mayor formalización. Al haber mayor formalización, hay mayor desarrollo productivo y al mayor desarrollo productivo todos ganamos, ¿sí? Entonces nos conviene convertirnos a una sociedad basada en los pagos digitales. Hemos hecho un recorrido muy poderoso, nos falta todavía, pero por fortuna pues hay una coordinación público-privada en donde todos estamos alineados y trabajando en ese objetivo. Gracias, Edwin. Clarísimo el tema. Acá el reto es como comunidad, independientemente del sector banca, fintech, tenemos un reto importante de ir culturizando un poco el tema de los pagos digitales e ir disminuyendo el efectivo. Oscar, hace un rato mencionabas acerca de la educación financiera. En términos de educación financiera, tenemos un reto importante, ya no yéndonos a los pagos, sino en créditos. Como comunidad, tenemos una responsabilidad, más que un reto, es de fomentar la inclusión financiera y específicamente a clientes que no han sido bancarizados. Todavía lo tenemos, nuestro porcentaje de bancarización en términos de crédito no supera el 36%, y esto es bien importante para el desarrollo del país. ¿Qué opinión tienes y cuáles han sido las estrategias que desde el sector donde tú estás han ido implementando para apalancar la población que no ha sido bancarizada? Sí, mira, nosotros ahí tenemos muchos esfuerzos que van desde, nosotros de los 18 millones de clientes que tiene DaviPlata, 2,5 millones es su primer producto financiero. Luego y es un número importante. Ahora cuando hablamos y nuevamente con los neobancos, las fintech y todo, pues nosotros si bien, porque claro, tenemos pues digamos que el mismo DaviPlata ya está alcanzando y como que reta al mismo banco a movernos y a seguir creciendo. Nosotros, DaviPlata se ubica mucho en ese día a día, en ese comprador pequeño, en mover esos ecosistemas. Ante tu pregunta, ahí tenemos muchos esfuerzos que hemos hecho en esa línea desde DaviPlata. Hay muchos componentes que hacemos desde Davienda y desde la Superapp, pero lo que me mencionas en términos de DaviPlata, tenemos toda esa línea en la que estamos, tenemos una línea de nanocréditos que empezó ya a funcionar. Tú sabes, pues hay unos sectores que efectivamente tendremos que tener cuidado con los temas de riesgo. Estamos trabajando con desarrollos con inteligencia artificial generativa en lo que es los componentes de conciencia digital, de no solamente es tener un programa de educación financiera que aparece en algún momento, sino que le va haciendo conciencia a cada usuario en lo que está comprometiéndose, en lo que va a hacer y cómo aparece esa inteligencia artificial también educando a través del uso de cada oferta de valor que vamos diseñando. Tenemos ejercicios que hacemos con la gente joven, tenemos una estrategia para los que le llamamos más 14, con toda esa población joven que ya no tiene que esperar a los 18 años, sino que desde los 14 años ya también pueden hacer esa vinculación con DaviPlata y poder empezar a generar y a manejar sus recursos por ahí. Tenemos todo un proceso que trabajamos con grandes aliados y lo mencionábamos ahora. Si nosotros queremos que el flujo de efectivo, disminuirlo, mitigarlo, tenemos que entrar y entender las cadenas completas. Por eso tenemos trabajos con jugadores como Bavaria, jugadores como importantes del retail, donde al final lo que hacemos es que digamos que integramos las puntas y damos como el valor para que ese dinero circulante siga circulando en el tema digital. Entonces, nuevamente, educación, claro, ajustar como nuestros temas, porque además que hay un tema, pues seguramente por mucho tiempo, digamos que los préstamos con garantía, pues son mucho más fácil de cuando no hay garantía y cuando una economía está, digamos que
digamos, con componentes, digamos, que retadores y además con mensajes que se quiere a veces que se dejan equivocados de una cultura del no pago, pues los mecanismos de riesgos y los esos de evitar en motivar que la gente que, digamos, que se vayan a endeudar personas que no tienen como las condiciones para hacerlo. Entonces, es un proceso que tiene que ir acompañado con mucha educación, con mucha innovación y con muchos mecanismos a través de nuestros temas digitales que venimos desarrollando acompañados de mucha tecnología. Gracias, Oscar. En ese sentido, Daniela, ¿qué medidas desde la parte regulatoria estamos tomando para garantizar la seguridad y la protección de los datos? Que como lo mencionaba Oscar y Edwin, esto ha sido un entorno mucho más digitalizado. Bueno, pues yo creo que esa pregunta toca abordarla desde lo que ya está pasando y lo que pasará más adelante, ¿no? Entonces creo que es muy valioso lo que resaltaba Oscar respecto a la apuesta por la innovación en esa colocación de crédito y el acceso a crédito por parte de los consumidores financieros. Hace poco, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió una circular donde generó la regulación secundaria que deben cumplir las entidades vigiladas que deseen participar en los esquemas de finanzas abiertas y cuáles tienen que ser los estándares que esos terceros receptores de datos, que en la práctica pueden ser tanto entidades vigiladas como no vigiladas, donde aparece como todo este mundo fintech, como cuáles tienen que ser los requerimientos de seguridad y también de protección de los datos que van a recibir por parte de las entidades vigiladas, ¿no? Entonces, algo que es muy importante resaltar ahí es que, a pesar de que haya innovaciones, Colombia cuenta con un marco de protección de datos personales lo suficientemente robusto para que todos estos nuevos actores lo cumplan y se ajusten a él. Entonces, creo que esa apuesta por cumplir con ese marco de protección de datos también se relaciona con algo que decía Oscar, y es no solamente la educación financiera, que hace parte de darle herramientas a los consumidores para que tomen decisiones apropiadas respecto a qué obligaciones están asumiendo, sino también creo que hay una apuesta mucho más de largo plazo sobre cómo ese acceso a productos financieros se traduce realmente en un bienestar. Y ese bienestar financiero viene dado por que las personas no solamente accedan a productos financieros, sino que cosas tan básicas con que al final del mes estas personas que no han estado bancarizadas y que están entrando al sistema financiero tradicional, pues puedan llegar con un sustento que les permita simplemente responder a las variaciones que tiene la vida misma y a las crisis que pueden aparecer en cualquier momento, como fue lo que pasó en el COVID-19, ¿no? Entonces creo que esa es la apuesta. Y vemos que aquí, a pesar de que, por ejemplo, en términos de crédito digital, es un segmento de la industria fintech que no está vigilada por la Superintendencia Financiera, eso no quiere decir que ocurra en el vacío, porque ellos sí tienen que cumplir con toda una normativa de protección al consumidor que viene dada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, lo que hemos visto, y como muy bien lo resaltaba Edwin en una de sus intervenciones anteriores, es hay fintechs pirata o malos actores de los que esta industria fintech seria, comprometida, que está lista para llegar a la última milla de los no bancarizados, pues tiene cada vez que más diferenciarse y generar buenas prácticas que le permitan precisamente a los consumidores diferenciar en lo que vendría siendo, o como lo han llamado en los medios de comunicación, los nuevos gota a gota virtuales de estas empresas de crédito digital que sí están comprometidas con otorgarles crédito. Y pues, solamente para redondear, yo creo que esa protección del consumidor no solamente pasa por la protección de sus datos personales, que es muy importante, sino también con darle herramientas para que ese acceso al sistema financiero realmente se traduzca en más bienestar para ellos. Gracias, Daniela. Sí, triste esta situación todavía que seguimos viendo el gota a gota, pero pues bueno, para eso estamos acá, para ir evolucionando y ir sacando pues a las personas de este entorno. Ya me están informando que tenemos que irnos, pero no quisiera que nos fuéramos sin antes la última pregunta, que es algo que la comunidad y las personas todos los días nos hacen, y es, ya vimos los retos, los desafíos, pero esta última pregunta es mirando hacia adelante.
Yo quisiera empezar con Edwin y que nos cuente cuál es la visión del futuro del sector financiero y cómo nos estamos preparando para estos cambios disruptivos. Yo saco siempre mi bolita de cristal y siempre digo que en un futuro los bancos se van a volver fintechs y las fintechs se van a volver bancos. ¿Qué quiere decir eso? Que al final todos vamos a estar en el mismo entorno compitiendo bajo las mismas condiciones, en la misma cancha de juego. De alguna manera, las entidades financieras pues, se están volviendo mucho más ágiles, están respondiendo a una mayor velocidad a los cambios del consumidor y del mercado, ¿sí? Y definitivamente están logrando mejorar sus experiencias de usuario, multiplicando ese valor agregado que ya tienen por ser entidades financieras. Y por otro lado, las fintechs cada vez más se están robusteciendo, ¿sí? Muchas están yendo al mundo vigilado, de hecho, ¿sí? Están teniendo una carga adecuada y proporcional para de alguna manera ser más responsables con el consumidor financiero también. Y esto, pues al final, ayuda a que la competencia, todo este dinamismo de competencia sea lo más eficiente. Entonces, es un bonito escenario porque al final esto lo redondeo con otra frase muy famosa y es, en un futuro, pues cualquier cosa va a ser una fintech. ¿Sí? Cualquier empresa va a ser una fintech. Y lo que quiere decir pues que al final pues siempre vamos a necesitar tecnología y siempre vamos a necesitar servicios financieros. Colsubsidio también puede ser una fintech, ¿sí? Entonces, un retail puede ser una fintech, un e-commerce puede ser una fintech, ¿sí? Entonces, todo nos sirve para precisamente lograr cumplir este propósito de ampliar la inclusión financiera digital. Gracias, Edwin. Oscar, ¿qué visión tienes del futuro? Bueno, yo creo que nosotros, y quiero como insistir en lo que son esos conceptos de ecosistemas, nuevamente, nosotros con lo que Edwin menciona de los bancos como fintech y las fintech como bancos, eso pasa y va a pasar es a través del celular y de la super app, y todo eso se va a borrar, porque al final la vida de las personas cada vez está más en ese aparatico. Y simplemente, y ahí van a pasar todos los flujos. Entonces, cada vez más garantizar que la seguridad, que el cuidado de los datos, la privacidad, que el cliente es el que domina y que nosotros como facilitadores permitimos ese acceso a esos ecosistemas que les abren un mundo de posibilidades. Ese es el futuro, esa es la apuesta nuestra de Davivienda. Estamos felices además con nuestra super app que viene robusta en seguridad, súper robusta en conceptos de ecosistemas, que recoge y permite, y que cada vez más nos permite habilitar todas esas autopistas para poder ofrecer a través del celular, facilitar la vida de las personas en términos de turismo, viajes, retail, vida, y ahí estamos jugados, y ese es como el futuro que va a facilitar también la vida de muchas personas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Perfecto. Daniela, para finalizar contigo, ¿cuál es tu visión? No, yo quiero, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Edwin y también Oscar. Creo que del robustecimiento, de la aparición de nuevos actores, lo que me imagino es un sistema financiero cada vez más eficiente, con consumidores financieros nuevos, con apuestas cada vez más ambiciosas y realmente donde, aparte, y ahí le hago cuña a mi cargo en Colombia FinTech, cada vez haya marcos regulatorios mucho más claros que respeten ese principio de neutralidad tecnológica, pero que al mismo tiempo habiliten la generación de nuevos esquemas de innovación, que Colombia cada vez, por ejemplo, esté mucho más cerca de tener ese esquema de Open Data que llegue precisamente, por ejemplo, a potenciar un montón de experiencias aprendidas e iniciativas de la industria con un marco regulatorio muchísimo más claro que permita traducirse en mayor bienestar para los consumidores financieros. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Yo creo que acá con este tema que nos apasiona tanto, podríamos durar 2-3 horas para seguir hablando. Nos faltó tiempo, pero de verdad tremendo escenario, tremendos panelistas. Muchísimas gracias por toda su experiencia, su aporte, por enriquecer este espacio. Segurísimo que la comunidad que los estuvo escuchando se va con una visión diferente, entender los desafíos y las oportunidades que tenemos a futuro. Al final la vida es esto y se trata de ir de
mitigando un poco esos obstáculos y esos riesgos que vamos teniendo y los resolviendo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Daniela, Oscar, muchas gracias, Edwin, de verdad todos, mil y mil gracias. Esperamos tenerlos nuevamente en estas conversaciones que son tan importantes para nosotros. De verdad, un abrazo grande para todos, a la comunidad, muchísimas gracias. Natalia, te doy nuevamente el paso. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz día. Gracias, Claudia. Daniela, chao. Listo, muchísimas gracias, Claudia, y también a todos los panelistas. Súper interesante todo lo que nos contaron hoy. Gracias también por haber sido parte de esta semana de la creatividad y la innovación aquí en Colsubsidio. Y nada, bueno, les recordamos a todos que ahorita a las 10 de la mañana tendremos una conferencia con Marcela Valencia sobre su estrategia de Open Innovation en BBVA. Luego en la tarde tendremos otra conferencia de tendencias de la industria financiera y luego tendremos un encuentro presencial para que no se lo pierdan. Además, también hacer la invitación a que estén súper pendientes durante toda la semana. Mañana estaremos hablando de los temas de retail, el jueves estaremos hablando de gestión del talento humano y el viernes cerraremos de ecosistema de innovación. Entonces, los esperamos para que participen en todas estas actividades y nos vemos luego.